horas hablábamos con Gustavo Carabajal de la cantidad de víctimas del fentanilo contaminado. Horas, decíamos, la última vez 75, 74, 76 aproximadamente de las víctimas. Hoy estamos hablando de 96 y casi tenemos la certeza de que hay muchos más. Dicen que en Córdoba hay algo que todavía no se conoce, no se sabe la dimensión de los que se van a ir sumando en la provincia de Córdoba, pues estamos hablando además de varios distritos. Es un número tan importante que nos obliga a ocuparnos más allá de los testimonios de las víctimas. Para tratar de entender, yo consulté a mis médicos y les pregunté cómo se hace una anestesia. ¿Cómo sabemos que no van a poner en una anestesia el fentanilo contaminado? Y me dijo, bueno, no comprando la marca. Pero bueno, sobre todo el que lo define es el anestesista, ¿no? Que esa marca no tiene que utilizarla. Pero se genera una especie de pánico porque no hablamos de una, ni de dos, ni de tres. Estamos hablando de una tragedia o de una catástrofe que es gigantesca. Y Gustavo, podemos llegar a hablar de más cada día, de más casos. Eso es lo tremendo, lo más duro. Ese cromañón sanitario, eso lo dijo el juez. ¿Por qué? Porque no se sabe a quién le dieron ampollas con fentanilo contaminado del lote 31202, que fue fabricado en Laboratorio Ramallo el 18 de diciembre de 2024 y que fue distribuido a partir del 4 de enero en 288 centros asistenciales de todo el país. A ver, hay muchas cosas que necesitamos que nos informen del Ministerio de Salud. Nosotros los ciudadanos los necesitamos. Nosotros necesitamos saber los números reales, que no haya nada escondido, o cómo están investigando, o qué sabemos del camino de la identificación de los que están matando gente en este momento. Esto lo necesitamos los ciudadanos lo antes posible, porque lo que vemos es un crecimiento muy, muy grande cada uno de los días. Los que pusieron manos a la obra son los diputados. Está Laura Serra para contarnos. Son los diputados que han decidido, no uno, no dos, ni tres, más de 30 diputados en total. Hicieron 5 pedidos de informes, Laura. Mira, efectivamente hubo 5 pedidos de informes que se condensaron en uno solo, María Laura, y esto habla justamente del consenso unánime que hubo ayer en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para tratar este tema de manera urgente, una comisión que preside el kirchnerista Pablo Yedlin, y justamente ayer condensaron todos los pedidos de informes en uno solo que va a ir directamente al Poder Ejecutivo para que el ministro de Salud, Mario Lugones, responda a las distintas preguntas que le formulan los legisladores. Reitero, es un pedido de informes que se aprobó por unanimidad, es decir, todos los bloques, desde el kirchnerismo hasta los libertarios, planteando estas preguntas para el ministro de Salud, Mario Lugones, quien debe responder seguramente a la brevedad. Y esto, te digo, la urgencia, no va a pasar por el recinto. Habitualmente los pedidos de informes van al recinto y se aprueban. Esta vez es tal la urgencia que va directo al Ministerio de Salud para que sea respondido, con lo cual en las próximas horas, a más tardar la semana que viene, ya este pedido de informes con 25 preguntas van a tener su respuesta. Yo tengo el informe de las 25 preguntas y son realmente muy buenas. ¿Por qué? Porque abarcan absolutamente todos los aspectos. Esto que me preguntaba yo antes no es lo que también se preguntan los legisladores. Hasta ahora, Gustavo, no hubo ninguna información o comunicación de parte del Gobierno Nacional, de parte del Ministerio de Salud, de parte de algún organismo del Ministerio de Salud, comunicando y compartiendo la información con la gente. No, lo único que hubo es una reacción del ANMAT, que es el organismo que debía controlar y no controló, que depende del Ministerio de Salud de la Nación, donde alertó y quitó de la circulación el 8 de mayo las ampollas. Esto es lo único. Es lo único. Lo único que se hizo fue el 8 de mayo de este año, cuando retiran y mandan mails avisando que tienen que dejar de suministrar ampollas del lote 31202 con la marca de fentanilo con la marca HLB. Está bien, esto queda claro, pero en mayo había ¿cuántos muertos por fentanilo? ¿Cuántos 12. Muertos contados?
12. 12 del Hospital Italiano, 12. que es el primero que hace la denuncia. 96, no hubo más información. Es una barbaridad. Algunas de las preguntas que se hacen los diputados nos las estamos haciendo nosotros. Por eso creemos que si no contesta y si a ver, toda la prensa, y cuando digo toda, porque haces muy bien en contar, Laura, que preguntan diputados de todos los partidos, sí, de todas las orientaciones ideológicas, porque lo mismo nos pasa a nosotros. Queremos saber todos qué es lo que pasa. Cuando vos decís los periodistas piden a cámara de todos los canales información, están exigiendo información. Todas las preguntas, les decía, que los diputados presentan nos representan. Está con nosotros el diputado Paulón, que es uno de los que está reclamando las respuestas, para que nos explique cómo es el camino y en cuánto podemos apurar para tener la información. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Laura, ¿cómo estás? Bueno, recién decía Laura, ¿no? Primero, inédito en este año y medio de gobierno libertario, un proyecto que firman todos los bloques, sí, y por tanto, como bien decía Laura, le da un dinamismo porque al no tener que pasar por el recinto, esperamos pronto poder contar con esas respuestas. En segundo lugar, este pedido de informes reúne 5 proyectos de pedido de informe, uno es nuestro con la diputada Mónica Fein, pero hay de otros bloques, de todos los bloques, sí, y habla de la preocupación y la incertidumbre que genera la falta de información. Vos diste en la tecla, María Laura, porque el ministro Lugones no ha hablado de este tema. La única referencia en los últimos días fue del ministro Sturzenegger, que planteaba menos controles, no más controles. Y aquí lo que tenemos es fallas en los controles y en la trazabilidad de esos medicamentos, y por eso también en algún momento, en lo que se llama la última milla, se nos pierde el rastro de cuántas son efectivamente las ampollas que están distribuidas, cuántas potenciales muertes hay. Y no lo pienses en términos, obviamente, del dolor de las 97 familias a las cuales les mandamos la solidaridad y que hoy son las que están empujando las distintas querellas y esta investigación, sino pensémoslo en la incertidumbre de aquellos que tienen familiares internados, a los que se les va a suministrar alguna medicación y no sabe, esto es una lotería, o sea, te puede tocar uno de esos lotes o una ampolla de esos lotes. Y por eso empecé a preguntar a los que están operando, ¿no? Y te dicen, lo esencial es no comprar esa marca, no tener esa marca, básicamente. Básicamente no tener esa marca, pero también ANMAT tiene, porque tiene distintos procesos. Cuando uno habla de trazabilidad, habla de todos los procesos desde que aparece el precursor químico, se produce el medicamento, se envasa, por decirlo coloquialmente, en la ampolla, se distribuye. En todos esos procesos la ANMAT va teniendo algún tipo de intervención. Y allí es donde podemos ir encontrando dónde fue la contaminación, que es lo que hubo algunos reportes de la ANMAT que no fueron oídos. Ahí también el Ministerio... ¿La ANMAT está trabajando de modo diferente que otros años? ¿Hay algo que se movió ahí para tratar de entender? Porque el sistema de salud está complicado. Mira, más allá de la ANMAT, te cuento, por ejemplo, que durante 2 meses no tuvimos regulación de importación de fentanilo, que es una droga... un precursor químico crítico, vimos la crisis. ¿Estás hablando de la aduana, por ejemplo? Sí, sí, claro, es una resolución de la aduana. Que ¿2 meses cuándo? A principios de año. Fue en diciembre y se restituyó en febrero. Pero ahora. Ahora. Hubo un momento en donde esta idea de la desregulación total, que parece que porque para traer un termo de no sé qué marca hay que eliminar las restricciones, cayó una resolución que permitía que la aduana controle determinadas cuestiones vinculadas a la Cayó significa que no controlaba. Se derogó, claro, durante 2 meses no hubo control. No hubo control. Después aparece HLB Pharma, un dato que por ahí no se ha dicho tanto, pero que es importante, quemó, entre comillas, una X cantidad de 5 kilos de fentanilo. Claro, supuestamente porque estaban vencidos. Eso se quemó, está en un mercado ilegal. Digo, hay un montón de preguntas que hacerse, ya no solo sobre la ANMAT y sobre HLB, sino sobre los controles que queremos y que necesitamos, porque estamos hablando de medicamentos. Yo sé que a veces puede parecer algo un poco trivial y uno dice, bueno, un cosmético. ¿Trivial? No, digo, gente que diga, un cosmético, bueno, ¿por qué me van a controlar un cosmético o un juguete? ¿No? Se ha hablado esto, lo ha dicho el ministro Sturzenegger. ¿Para qué vamos a controlar los juguetes? Acá estamos hablando de vida o muerte, estamos hablando de medicación y esta idea de que si el país de origen certificó, acá yo me allano a eso. Y nosotros necesitamos controles acá, porque en el país de origen lo que pase tampoco lo sabemos. Tampoco sabemos si hay corrupción, si hay permisos dados ilegalmente o irregularmente. Necesitamos restituir determinado nivel de control. Ahora, Esteban pregunta, ¿no? Ustedes van a recibir las respuestas del Ministerio de Salud. Así es. ¿Qué van a hacer con esas respuestas?
Porque se habló también en algún momento de crear una comisión investigadora en la Cámara de Diputados. Digo, ¿qué van a hacer con esas respuestas que van a recibir del Ministerio? Por supuesto que lo de la comisión investigadora es una posibilidad, ¿Sí? Y si vemos elementos, por lo menos nosotros estamos acompañando. Del otro día también acompañamos la moción de la diputada Giudici cuando planteó el tema de tratarlo en el recinto. Ahora, hay un primer tema que es que esa información que el Ministerio debiera estar produciendo y suministrando a la justicia, para que esto también se distribuya y los efectores de salud puedan suspender la aplicación o suspender la distribución, verificar que no haya ampollas de estos lotes. Sí. Por esto de la incertidumbre a futuro, nosotros le debemos primero una explicación a las 97 familias que han perdido un ser querido por fruto de esta contaminación y de la provisión del fentanilo Y contaminado. de eso se tendrá que ocupar la justicia, pero Y de más eso se ocupa allá de la justicia... Pero ahora hay una información que es necesario conocer, Claro, para frenar de una vez por todas que no continúe esta distribución, porque hay muchas vidas en riesgo. Entonces nosotros cuando... reitero algo que sería obvio. Hizo falta que el Congreso haga un pedido de informe para que el Ministerio... Pero eso hablemoslo después, porque ahora hace falta. Ahora, bueno, no. Ahora en la hace falta y emergencia nosotros hace tomamos falta. acción. Y con la información que recabemos, obviamente habrá copia para la justicia, habrá obviamente una conversación y un diálogo con el Ministerio para ver qué medidas se están tomando también, que es parte del pedido de informes para pregunto, suspender la distribución. ¿cómo es posible que un laboratorio que tenga 139 advertencias y 125 expedientes sancionatorios siga fabricando? Hay cobertura política. Que eso es... Hay cobertura política, Claro, a ver, para este mismo HBL, para empresario, Ramallo, digamos. Claro, este mismo empresario, en el año 2016, hizo explotar el laboratorio Apolo en la ciudad de Rosario. Ah, mira. Hubo recientemente quema de un atentado de documentación, en este caso para HLB, se quemó documentación por un accidente o por un atentado. Digo, son muchas casualidades y uno ve ¿Sabes que... por qué te pregunto este Sí. tema? Porque el ANMAT le impuso 139 Y había advertencias. advertencias que no fueron 125 oídas. expedientes sancionatorios. ¿De quién depende el ANMAT? Del Ministerio de Salud. De la Nación. De la Nación. Pero también decirte que hay continuidad en el tiempo, digo, porque también ahora Por es eso. fácil caerle a Lugones, que tiene que dar No, explicaciones. hablo- Tenemos A ver. ministros silentes, ¿viste? El primer ministro de Salud no habló nunca, se fue sin hablar, nunca le conocimos la voz. Ahora aparece Lugones, tampoco habla. Bueno, necesitamos funcionarios que den respuesta. Podría y- Algunas citarlo a preguntas, Lu- perdón, que está conectado un médico que es muy va. importante y que nos interesa que nos conteste algunas preguntas que nos hacemos todos en casa. Es el toxicólogo Sergio Zaraco. Hola, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Ay, lo veo medio en sombras, a ver si puede poner un poquito más de luz. Mientras tanto, necesito saber, Sergio, cómo funciona la anestesia, cómo llega la anestesia al anestesista y la elección del fentanilo para anestesia. Ahí cuando hablamos de anestesia tenemos que ver que está compuesto por dos elementos. Aquello que produce la sedación para que no esté consciente del proceso que está recibiendo, y el otro es la analgesia. El fentanilo cumple este efecto analgésico, Sí. que no esté la presencia del dolor. Y se usa por su capacidad analgésica tan potente, que es prácticamente entre 50 y 100 veces más que la morfina. Pero entiendo Y que ahí llega es a se través habla. del anestesista, ¿verdad? El fentanilo en una... También lo puede usar en el una médico de terapia operación. intensiva. Claro, también. ¿Por qué? Este alto poder es que no lo sea útil para manejarlo en forma ambulatoria en otros procesos banales. Sí. Esto siempre se utiliza en ámbitos En una operación. de estrecho control. Una cirugía o terapia Una intensiva. cirugía, Los claro. pacientes que están en respirador y para el manejo del dolor en estas situaciones de pacientes graves. Sí. Siempre son pacientes graves. Sí. Estamos usando un medicamento que tiene estas características de alto riesgo, pero el beneficio de su poder analgésico tan intenso. ¿Y se sigue usando ahora el fentanilo en este momento, con esta circunstancia, más allá de estos lotes de esta empresa? Claro que sí, porque ¿Ah, el sí? problema no es el fentanilo. Acá es lo que tenemos que marcar la diferencia. A ver. El fentanilo fue el vehículo. Lo que ha producido todo este daño es la presencia de bacterias que no tienen por qué estar allí. ¿Sabe por qué Y se lo esto pregunto? es Porque lo que estamos genera el hablando, riesgo. si estamos hablando de 100 víctimas, 96 víctimas ahora, a esta hora, todos los días sumamos más. No hay ningún elemento que pueda suplantarlo hasta que esto se termine de sacar de todos lados. Es que el problema a ver, primero, no son nuevas víctimas.
Estos son pacientes que estaban internados en terapia intensiva y que dentro del proceso terapéutico que tenían, estaban tratados con un analgésico, que era el fentanilo. Sí. Estos pacientes, algunos de ellos fallecieron, evolución natural de su patología que originó el ingreso, y otros fallecieron productos de una infección que no tenía nada que ver con su motivo de internación. Sí. Lo que hoy está dirimiendo la justicia y los organismos es ver estos que están en el listado de los que fallecieron, si fue por causa de la patología de internación o fue consecuencia de la infección producida por este contaminante bacteriano, como la Klebsiella pneumoniae, que es el más virulento. Entonces no son nuevos muertos, son pacientes que están fallecidos. Lo que está pasando es que se sacan de una columna de muertos por un infarto o por alguna complicación de terapia intensiva y se los pasa a la columna de infecciosos, o sea, se van sumando. Desde esto que pasó a principio de año no ha habido nuevos casos, porque inmediatamente cuando el ANMAT recibe la alerta, se avisa a todas las instituciones y se deja de usar este producto de este laboratorio y esas partidas fundamentalmente. Hoy no están circulando, no están presentes. Pero usted está viendo, el problema es la doctor, infección. que el número de lo que estamos hablando son 96 muertes, digamos. ¿Es un error? Y seguramente se van a sumar más a medida del estudio de las historias clínicas y las confirmaciones, que son estudios retrospectivos. Sí. Están viendo Entiendo. que se murieron. Entiendo. O sea, Y seguramente van a ser más. ¿Ahora usted dice que no hay nadie en peligro? No, porque ha sido totalmente alertados y ninguna institución está utilizando ese producto y esas partidas. Porque el problema no es el fentanilo. O sea, es el procedimiento de la elaboración, donde lo que está viendo la justicia, cómo llegó una bacteria que no tiene que estar allí. Porque eso tiene estándares de control. Sí, entiendo lo que está diciendo. Es así, es lo que la información que tienen. A Gustavo y a Esteban los quiero sumar, que están al tanto del tema. Entiendo que el doctor Zaraco está muy informado, pero él dice que no puede haber una contaminación ahora, Gustavo. Coincido. ¿Coincidís? Sí. Bueno. Coincido, ¿sabes por qué? Porque ya, a ver, si hay contaminación es porque están vendiendo, le están suministrando a alguien ampollas del lote que ya fue contaminado y que supuestamente debería estar retirado de circulación. Y otro detalle, esto es una pregunta para Paulón y para Zaraco. Lo que cuentan es que muchas de las ampollas no es que están todas retiradas o guardadas en un depósito, sino que hay un mail del ANMAT alertando que no tienen que suministrarse ampollas de ese lote y de esa marca, pero que están todavía en los centros asistenciales. Esa es una de las preguntas. Digo, el doctor obviamente claramente plantea y posiciona temporalmente en forma correcta lo que ocurrió con esto. Ahora, nosotros una de las preguntas que hacemos en el pedido de informes es ¿qué control tenemos hoy de que este mail efectivamente haya sido acompañado por inspecciones? Por el retiro. Exactamente. ¿Y quién da la garantía de que algún médico no se equivoque, algún enfermero y tome porque eso una es lo que potencialmente podría generar. O sea, no hay, porque de hecho HLB Pharma también fue suspendida en sus operaciones hace un tiempo ya, pero bueno, ahí con tantas fallas en los controles, ¿cómo nos quedamos tranquilos y qué documentación hay? Y cómo podemos corroborar que efectivamente esto que, como dice Gustavo, es un mail, después se transforma en una inspección concreta y hay una responsabilidad también de los centros asistenciales de no seguir. Eso no lo sabemos. Otra de las cosas que no sabemos. Estamos preguntando. Hubo un mail, es lo que están preguntando los diputados. Por eso digo que los pedidos de informes acá reducidos en 25 preguntas son excelentes, porque es excelente el compilado. Porque no lo sabemos, doctor Zaraco, esta es la última pregunta. No se sabe. Hay una... ¿Qué pasó? ¿Se desconectó? Bueno, esos problemas del Zoom. Hay un pedido del ANMAT, una alarma del ANMAT, una alerta del ANMAT, pero no es que hay un secuestro de todas las ampollas. Lo que pasa es que cuando uno ve que los controles fallan en un montón de aspectos y en un tema tan sensible como medicación, Gustavo recién habló, más de 130 advertencias al laboratorio y seguía funcionando. Entonces vos me decís, la ANMAT manda un mail a los centros asistenciales. ¿Cómo no va a tener la gente la angustia? Y obviamente lo que planteaba el doctor es cierto, lo que está haciendo la justicia es macheando víctimas con causas para ver cuántas derivan del tema fentanilo y contaminado y no de otras causas, obviamente de la evolución de las propias patologías, pero la realidad es que en la comunicación, en la noticia que recibe una familia
Y en lo que está viendo la sociedad es que ese número que empezó con 12 primeras detecciones, hoy son 96, 97 y no tenemos la información concreta de qué es lo que hizo la ANMAT al respecto para garantizar que esas ampollas A ver, no hay sigan mucho circulando. que tiene que explicar el Ministerio de Salud, pero podemos coincidir, Gustavo y Esteban, en que lo más importante es saber si retiraron realmente Totalmente. todos las es lo que le ampollas. lleva tranquilidad a las familias. Es lo que Yo le digo, lleva tranquilidad a hoy la vos, gente. porque nosotros acá estamos en un nivel de profundidad del debate, está el doctor Zaraco habló, Gustavo tiene toda la información, nosotros en el Congreso investigando. Ahora, Juan, Pepa, que están en la calle, ven más casos por fentanilo, muertes por fentanilo. Yo tengo un pariente internado, me agarra un pánico, Exacto. o sea, porque no O sé sea si me que va a tocar una ampolla. De todo lo más importante es Que saber... el Ministerio y la ANMAT den, si lo den cuenta retiraron. y den la información, que Claro. en definitiva es lo que tiene que hacer un funcionario público. Esta idea de la desregulación boba y de la pereza intelectual del gobierno, de que lo que no sé cómo funciona, me molesta, lo elimino, lo corro, no va en ningún país del mundo. Nosotros tenemos que pensar, y ayer lo dijimos en la comisión, tomemos este caso para pensar qué funciona del ANMAT, qué no funciona, qué podría ser más ágil, qué convenio tenemos con algunas entidades internacionales que sean homologables a lo que se hace en Argentina, pero mejoremos los controles porque en los temas de alimentos y medicamentos y en algunas cuestiones de intoxicaciones va la vida de la gente. Gracias, Esteban, por haber No, a vos. venido. Muchísimas gracias. Tenemos ahora información urgente. Alberto Fernández, el expresidente de la Argentina, podría ir a juicio oral. ¿Quién lo pide, Gustavo? El fiscal Ramiro González, María Laura, piden, esto es oficial, piden el juicio oral para el expresidente Alberto Fernández en la causa por violencia de género contra Fabiola Yáñez. Para el fiscal, en la causa pudieron probarse 2 episodios de lesiones físicas, el debilitamiento permanente de la salud de Fabiola Yáñez y las coacciones para que la ex primera dama no denunciara los hechos en la justicia. González remarcó que desde 2016 hasta agosto de 2024, el expresidente ejerció de un modo sistemático violencia psicológica contra su entonces pareja, bajo las formas de acosos, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de palabra, ninguneos y hostilidad. ¿Qué significa este pedido? ¿Cómo sigue, Gustavo? Este es un pedido que le manda el fiscal al juez y el juez tiene que darle vista a la defensa de Alberto Fernández, que seguramente María Laura se va a oponer. Se van a oponer y después ¿cómo sigue? Y después el juez, una vez teniendo la opinión de la defensa, decide si el pedido que le hizo el fiscal Ramiro González guarda todas las formas, se ajusta a derecho y acepta la elevación a juicio, va a la Cámara. Bueno, Y vamos se a designa- seguirlo va de a la cerca. Cámara y se designa por sorteo un tribunal. O sea, ¿puede llegar a operar hoy? ¿Vos decís? Que seguimos muy atentos. Sí, yo creo que tiene 24 horas para darle vista y después la defensa otros 5 para contestar. Cambiamos de tema otra vez, porque si hay algo de lo que se está hablando es